Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Este es mi primer vídeo de YouTube y como quiero empezar con algo potente, ¿qué hay más potente que la felicidad? La felicidad debería ser, si no el mayor, uno de los mayores objetivos de tu vida. Si no eres feliz, vivirás una vida vacía. Da igual que seas una estrella de cine y tengas un éxito descomunal. Al final del día preferirías ser otra persona. Mira a este crío. Es feliz simplemente por sentir la lluvia en su cara. Es capaz de vivir el presente, sin preocupaciones pasadas o futuras. Yo no tengo una fórmula mágica para ser feliz, pero sin duda te puedo decir que el secreto de la felicidad está en el conocimiento. El progreso consiste en esparcir lo poco que sepamos, porque la verdadera desigualdad radica en que hay millones de personas que no pueden acceder a ese conocimiento. Debemos comprender que esta vida es un juego, y cuanto mejor lo conozcamos, mejor lo jugaremos. Este vídeo quiero que sirva de guía universal para todos, da igual que seas español, inglés, francés o chino. Esto es lo que deberían enseñarnos en las escuelas, porque tiene una incidencia brutal en nuestra vida y repercute directamente en nuestra plenitud como individuos. La vida es un juego y el conocimiento es lo que te hará jugar mejor o peor. Voy a explicártelo fácilmente con una historia. Este es Juanito, tu hijo, que se pasa el día jugando a la Play. Has ido a su cuarto a ver si sigue vivo. Obviemos el hecho de que a Goku le sobran cromosomas y que además hace de mueble y de pantalla a la vez. Te acercas por detrás y le metes tremenda colleja. Por empanado y no darse cuenta de que habías entrado. Rápidamente se da la vuelta y te dice: ¿Qué pasa, papá? ¿Te echas unas partiditas? Tú llevas sin tocar un mando que no sea el del coche 10 años, pero no vas a dejar que el crío te humille. Así que te dispones a enseñarle por qué su madre te llama muñequita mágica. Fight. Lamentablemente te mete una paliza descomunal. Su conocimiento del juego le permite tener una estrategia de forma natural, sin tener ni siquiera que pensarla. Se adapta según se desarrolla el juego, y tú no tienes ni conocimiento ni estrategia. Estás totalmente vendido. En la vida real estamos mucho más cerca de ser el padre que el hijo. Para aprender a jugar mejor este juego que es la vida, debemos comprender que todo parte del conocimiento y que este a su vez lo podemos dividir entre los jugadores y el contexto. Los jugadores son capaces de interactuar con el contexto. En el contexto o entorno lo más importante es el tiempo y el dinero, y en los jugadores el rey indiscutible es el ser humano. Personas, tiempo y dinero son las tres patas de nuestro juego y debemos conocerlas. Vamos a ir con cada una de ellas por separado. Vamos a empezar por los jugadores. Los jugadores necesitan energía para poder funcionar. Somos máquinas. El ser humano, como el resto de animales, es una máquina. Todo lo que se mueve en el universo es energía, y nosotros no somos la excepción. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay quien parece creer que imprimiendo billetes crea energía. Grave error, que va a tener una incidencia brutal en tu vida, no en la suya. Que seguirán viajando en Falcon, mientras que tú tendrás que ir en bici porque han prohibido tu Clio de genocida del planeta. Bueno, seguimos que me disperso. Todo está formado por sistemas, y nosotros somos uno de ellos. Nuestros cuerpos son máquinas complejas, que necesitan energía para poder funcionar. Aquí tenemos la versión masculina del robot buenorro para que no se diga. La energía la obtenemos de diferentes maneras, como respirar y comer. Si conocemos a fondo nuestro sistema, podremos darle el mantenimiento adecuado y obtener un mejor rendimiento y fiabilidad. Trata bien a tu máquina, vives en ella y de momento parece que morirás en ella, así que cuídala. Como toda máquina, tenemos una parte externa, que es el hardware, y una parte interna, que es el software. Estas interactúan entre ellas, y la primera recoge la información que sintetiza la segunda. El hardware son los sensores y componentes que forman la máquina. Un ordenador tiene cámaras, micrófonos, memorias, y nosotros tenemos ojos, oídos, órganos, todo lo que compone nuestro cuerpo físico. A través de ellos recogemos información que sintetiza nuestro software, creando nuestra realidad. Solo podemos recoger una parte muy pequeña de la información total,
Por eso tu novia ve 16 millones de colores como las teles 4K y tú estás más limitado que un Spectrum. Para hacer que dure muchos años, debes mantener tu hardware en el mejor estado posible. Aquí tenemos a nuestros coleguitas, que no han cuidado demasiado bien su hardware. El de la izquierda, como se tira un pedo, revienta la camisa. Cuando en un ordenador se llena el ventilador de la fuente de alimentación de polvo, hay un momento en el que no arranca. Pues piensa en tus venas cuando las llenas de azúcar o colesterol. El día que se acumule tanta mierda que no pase la sangre, te dará un jari y hasta luego, Mari Carmen. Para mantenerte en un estado decente, debes seguir esos consejos que siempre te dio tu madre y a los que nunca hiciste ni puto caso. Como dormir bien, hacer ejercicio diario, tener una dieta equilibrada y beber mucha agua, y sobre todo controlar el metabolismo basal. Debes saber tu ingesta energética y tu gasto energético. Si quieres engordar, debes tener superávit. Si quieres adelgazar, debes tener déficit. Y si te quieres mantener como estás, debe ser similar. El software, la mente, es el que procesa toda la información que le llega a través del hardware y monta una realidad, tu realidad. A su vez, la mente tiene dos tipos de interacciones clave de las que van a depender tu vida en gran medida, no, en toda la medida, que es cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti mismo. Aquí es donde nos diferenciamos de otras máquinas, ya que ellos solo pueden tratar con los demás, no consigo mismos, de momento. Somos animales sociales, que necesitan el trato con otras personas para mantener una mente saludable, por lo que aprender a tratar con otras personas es algo muy importante en tu vida. Por lo general, si tratas a la gente con educación y respeto, ellos te tratarán de la misma manera. Cómo te tratas a ti mismo es como te habla esa vocecita que tienes en tu cabeza. La gente con depresión ha convertido a esa vocecita en un tirano que lo trata tan mal que lo podemos percibir los demás. Eres un inútil, no vales para nada, otro fracaso como siempre. La corrupción del cuerpo físico se ve y la de la mente se siente, y la gente con depresión saben que lo sentimos, lo cual los hunde aún más. Ver a tu madre con los ojos vidriosos, preguntarte si puede ayudarte en cualquier cosa, es una daga en su corazón y en el tuyo. La mente puede corromperse de dos maneras. Una de ellas es haciéndose daño a sí misma, como en el caso anterior. La otra es haciendo daño a los demás. Conductas como eliminar la libertad de expresión, el trato discriminatorio e incluso el genocidio son expresiones de esta corrupción. El genocidio es la muerte de otro ser humano por tener una cualidad real o inventada. Solo una mente corrupta puede justificar estas acciones. Para que no se corrompa y podamos sacarle el mayor partido posible, debemos, como todo, conocerla. Lo primero que debemos saber es que la mente es un sistema muy complejo, en el que hay diferentes capas. Cuanto más profundas son estas capas, más difícil tenemos el acceso a ellas. Estas son el cerebro reptiliano, la memoria y los programas. La más profunda de todas es la del cerebro reptiliano. Este lo hemos desarrollado durante millones de años de evolución como seres vivos. Es nuestra BIOS. Aunque no nos demos cuenta, la seguimos actualizando progresivamente. A su vez, se divide en dos. Una parte es responsable de las funciones básicas de nuestro cuerpo, como la regulación del ritmo cardíaco y la respiración. La segunda parte es el animal. Por muy flipados que nos pongamos, no somos más que monos depilados. Está entrenado por millones de años de ajustes, y son nuestras reacciones instintivas. Esta parte tiene acceso a la otra. Por eso, si ves un tigre, tu cuerpo explota de adrenalina y corres. ¿Por qué? Porque desciendes del que corrió cuando vio al tigre. El que no corrió se lo comió y no pudo tener chamaquitos con la Pocahontas de su aldea. Este animal se controla con fuerza de voluntad. Imagínate un jinete a lomos de un elefante. El jinete es tu fuerza de voluntad. Cuanto mejor sea el jinete, mejor controlará al elefante. Pero sigue siendo un elefante. Por muy buen jinete que seas, se puede desbocar. Imagínate cenando en un restaurante. Te has puesto hasta el ojete y viene el camarero y te dice: ¿quieres postre? Tenemos tarta de chocolate, tal, no sé qué. En ese momento tu elefante hace... Bueno, igual habría que llevar a este elefante a pasar la ITV, eso también es verdad. Pero bueno. El caso es que controlas al elefante y le dices que no al camarero, que estás lleno.
En ese justo instante, en la mesa de al lado, ves a un tío zampándose tremenda tarta de chocolate. En ese momento, tu elefante se desboca y toma el control, y se zampa la tarta de chocolate y si se calienta, se toma 2. El ser capaz de controlar a tu elefante va a tener una repercusión gigante en tu vida. Imagínate que estás en una fiesta con tus amigos y de repente ves esa sonrisa. Tu elefante se emociona, pero tú tiras de las correas. Piensas en Juanito y en su madre cortándote las pelotas como se entere. En lo que estás en tu mundo, de repente notas un empujón que casi te tira al suelo. ¿Qué miras, payaso? El novio ha cazado tus miraditas y le tienes enfrente con esa pinta de yonki de serie B. Tu elefante enloquece, pero tiras aún más fuerte de las cuerdas. Quiere destruir, pero tu jinete sabe que eso solo conllevaría un placer momentáneo, que desembocaría en meses de dolor y arrepentimiento. El jinete sabe todo lo que tiene que perder si no controla al elefante. Nuestra civilización existe porque hemos sido capaces de reprimir a ese elefante. También es cierto que hay ciertas sustancias que excitan al elefante y adormecen al jinete, y no siempre por este orden, lo cual me hace preguntarme por qué están prohibidas sustancias que calman al elefante y permitidas otras que lo embrutecen. Quizá porque las primeras pueden estimular el pensamiento y las segundas solo lo suprimen. Quizá, quién sabe. Este elefante también es un vago de cojones. Por eso cuando tienes que hacer algo dices, nah, ya lo haré otro día. Voy al gimnasio, nah, ya mañana. Y mañana es pasado, y pasado es hasta que te olvides. Sin fuerza de voluntad te va a ser muy difícil conseguir cualquier cosa. La fuerza de voluntad te permite crear hábitos, ya que estos nacen de la repetición. A muy pocos les apetece ir al gimnasio la segunda semana. Cuesta mucho y además piensas, joder, si me va a gustar siempre tanto, le van a ir dando por el culo. La clave está en que cuando se cree el hábito ya cuesta mucho menos. ¿Cuándo nace el hábito? Pues no se sabe, pero solo sabes que tendrás que repetir la acción hasta que asome la cabecita. La capa del medio es la de la memoria. En un ordenador serían como los discos duros. En nuestro caso tenemos 2 tipos de discos duros. El primero de ellos es en el que guardamos todo lo que conocemos, todas nuestras experiencias pasadas y todas nuestras habilidades. Estas me las imagino como un enorme árbol, en el que hay unas pocas ramas principales de las que derivan todas las demás, que acaban entremezcladas entre sí. En un Zelda o en un God of War, cuando empiezas el juego, tu personaje no ha desarrollado sus habilidades, por eso cualquier obstáculo se hace un mundo, incluso subir una pared o pelear contra el bicho más inútil del juego. Cuando ya estás completándolo y has desbloqueado todas las habilidades, vas por el mapa volando y matando enemigos mucho más fuertes de 40 formas distintas. Cuantas más habilidades desarrolles, más fácil te será enfrentar cualquier situación, porque tendrás un arsenal mucho mayor para solucionar los problemas. Hay que saber adaptarse a lo que venga. Si te especializas en algo y de repente eso pierde todo el valor, estás con el culo al aire. Además, el ser experto en algo no quiere decir que no estés totalmente equivocado. Esto es muy común. Si toda tu vida se basa en algo, nunca aceptarás tus errores, negando la evidencia. Toda la vida diciendo que la Tierra es plana y toda tu realidad montada sobre ello, y llega un tío que dice que es redonda. Pues le cortamos la cabeza y así deja de decir tonterías. A esta parte de la memoria tenemos acceso, pero con el tiempo se va deteriorando de forma progresiva. Por eso hay tanta gente sacando provecho de reescribir la historia. Como tus recuerdos son borrosos, ya se encargan ellos de aclarártelos de la manera que más le conviene a sus intereses. El segundo disco duro no se deteriora nunca, y normalmente no tenemos acceso directo a él. En muchas ocasiones porque nosotros mismos nos vetamos el acceso. Esta parte es donde guardamos nuestros traumas. Aquel día que vistes a tus padres yonkis dormidos sobre un charco de vómito, el abuelo que te tocó el toto cuando te pusiste tu primer vestido, el amigo al que le pilló el tren en tu cara por jugar borrachos, o el monaguillo que se reencuentra con el cura del pueblo. Todo eso está guardado ahí. Es como una caja negra, que no sabes cuándo, pero puede activarse, si se da algún detonante que haga estallar su contenido. ¡Ajá! ¡Has abierto el cajón de mierda! No, lo has abierto tú. Le voy a poner un candado al cajón, ¿eh? La última capa es la de los programas. Dependiendo de los programas que ejecutemos en nuestra mente, veremos una realidad u otra, por lo que es muy importante saber qué es lo que ejecutamos.
Hay que tener en cuenta que no hace tanto, los domingos íbamos a ver las ejecuciones en la plaza del ayuntamiento y comíamos y bebíamos alrededor del evento. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que ejecutamos. Debemos tener la mente abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro. Para ello debemos desarrollar un firewall, un filtro que nos permita discernir las manipulaciones, ya que constantemente estamos expuestos a ellas. La gran mayoría lo único que buscan es nuestro dinero. Algunas son muy burdas, como los alargamientos de pito mediante cremas milagrosas. Otras mucho más sutiles, como un precio con un menos 50% delante, que es más caro que la semana pasada, que no tenía esa supuesta rebaja, o una propinilla a los que vayan a votar por primera vez. Nuestro firewall, nuestro antivirus personal, es el pensamiento crítico. Ya hemos visto lo que pasa cuando se corrompe una mente. Así que es importantísimo que desarrollemos un buen pensamiento crítico. Este es personal, no se puede delegar en nadie. Ya que tu objetivo es mejorar tu conocimiento, deberás filtrar el mayor número de datos posible, con puntos de vista opuestos, para cada vez ir puliéndolo mejor. Hay varios filtros que me parecen clave. Uno es saber separar el autor de la obra. Concéntrate en lo que dice, no en quién lo dice. Otro filtro es saber que la mentira deja un rastro, un olor a rancio. Es la falta de coherencia. Alguien que defiende argumentos que se contradicen entre sí no es de fiar. Otro más es el saber que lo ordinario es estar equivocado y lo extraordinario conocer la verdad. Toda sociedad se basa en mentiras que se van descubriendo con el paso de los siglos, por lo que saber cambiar de opinión es una virtud y nunca un defecto. Y por último, no comprarle toda la película a nadie. Quédate solo con lo mejor de cada uno. Debes saber separar el grano de la paja. Tu pensamiento crítico te va a definir como persona. Debe ser propio, no puede ser reproducido en masa. Somos personas, no un puto iPhone. Además, si desarrollas tu pensamiento crítico, también te irás conociendo más a ti mismo y podrás formarte una idea de las cosas que se te dan mejor, para así poder explotarlas y de esta manera ir construyendo tu propio camino. Si vas por la carretera estatal, construida por otros, llegarás al destino que querían otros. Si construyes la tuya propia, tú serás quien decida tu destino. Dentro de los programas, que es lo que ejecutas en el día a día, hay dos que son sumamente importantes. Digamos que son los dos en los que basas toda tu realidad. Estos son el lenguaje y los sistemas operativos. A través del lenguaje pensamos y nos comunicamos. Cuanto mejor conozcamos un idioma, mejor podremos expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, dependiendo del lenguaje, nuestra realidad varía. Por eso debes cuidarte mucho de la gente que deforma el lenguaje para ajustarlo a su realidad. Por su parte, otras máquinas como los ordenadores tienen sus propios lenguajes, que usamos para poder comunicarnos con ellas. El segundo tipo de programas estructurales serían los sistemas operativos. El Windows en un PC serían las ideologías en la realidad. Estos son programas enormes que intentan dar una explicación a todo, en muchas ocasiones muy simple, tal y como lo ha hecho un mago o la culpa es de los ricos, los fachas o los comunistas. Como dan explicación a todo, nos permiten no tener que pensar, y eso nos encanta. Además de darnos un grupo al que pertenecer, nuestra tribu propia, y un enemigo en el que volcar todo lo malo. Somos animales sociales, que necesitan sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Caemos tanto en los sesgos cognitivos y en las ideologías porque nos ahorran energía. Un sesgo cognitivo es un atajo del cerebro para ahorrar energía. Es una técnica que se usa también en los videojuegos, por ejemplo, renderizando solo lo que ves en pantalla y no el resto del universo del juego. Por eso se produce el popping, que es que aparecen objetos de la nada. Es como que se le ve el cartón al asunto. Por suerte, ahora nos morimos menos de hambre, pero los milenios de evolución sobre nuestro cerebro siguen ahí. Debemos comprender que el cerebro gasta una parte muy importante de las calorías que consumimos. Un jugador de ajedrez puede gastar hasta 6.000 calorías en un solo día de competición. El cerebro chupa más que un Mustang de los 70. Como hemos estado miles de años muriéndonos de hambre, nuestra mente se ha ido diseñando para ahorrar energía, buscando conseguir la mayor utilidad con el menor gasto posible. Si no puedes dar de comer al Mustang, tendrás que cambiarlo por un 600.
Las ideologías que explican todo nos resultan muy atractivas, ya que nos dan una falsa seguridad de conocer lo que nos rodea, y como nuestro cerebro está diseñado para ser vago, nos cautivan fácilmente. Todas las ideologías no son más que una manipulación para acumular poder. Buscan quitarte tu individualidad. Solo aceptan una forma de pensar, la suya, y no aceptan disidentes. Cuando alguien quiere imponerte una única forma de pensar, peligro. Estos son los programas principales, pero a su vez, cada día ejecutamos cientos de programas. Dar un paseo, escuchar una canción, ver una película, hablar con tu mujer, todos son programas. La clave para mantener una mente saludable es tener más programas que te aporten felicidad que te aporten tristeza. Es decir, siempre está en el equilibrio. Al igual que en la parte de hardware, la clave es tener un equilibrio positivo. Los programas se pueden dividir en dos tipos: los que nos generan hormonas de la felicidad y los que nos generan hormonas de ansiedad y tristeza. Dopamina, endorfinas, serotonina, adrenalina, esas pequeñas golfillas, nos gustan más que a un sordo darle una campana. Estas las podemos obtener de forma natural a través del deporte, el cine o el amor, y de forma artificial con las drogas. Todo lo que nos da placer nos produce adicción. Cuando alguien hace algo completamente absurdo por amor, es debido a estas cabronas. Una persona adicta y hasta arriba de felicidad es muy vulnerable y cuando no puede acceder a su dosis, extremadamente peligrosa. Nos educan para conocer los riesgos de las drogas y no nos explican nada sobre el amor, cuando es mucho más probable que te enamores a que te enganches al jaco. Además de que hay uno de los géneros que siempre ha sabido utilizarlo mucho mejor que el otro, y ahora con las redes sociales su poder se ha multiplicado varias veces. No permitas que tu vida gire en torno a algo o a alguien, porque como salga de tu vida lo vas a pasar muy mal. Hay millones de personas enganchadas al amor y a la cocaína, por lo que elige muy bien a tu camello. Vamos a imaginarnos dos historias, la de Alfredo y la de Eustaquio. Alfredo se levanta a las 7 de la mañana, se ducha deprisa y apenas le da tiempo a beberse un café antes de coger el coche. Para llegar al trabajo tiene 50 minutos de caravana. Cuando llega a la oficina, nada más sentarse, aparece el jefe con cara de mala hostia. Alfredo, tus ventas han bajado un 20% este mes. Ya, pasa todos los años, por la estacionalidad, le contestas. Su jefe se descojona en su cara y le dice: ¿Estacional y qué? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una pizza? O las aumentas o a la puta calle, te dice y rápidamente se aleja. Alfredo escucha las risitas de sus compañeros, pero intenta olvidarse y pensar en Manolita, porque hoy es viernes y los viernes son los viernes. Al volver del trabajo se mama otra hora de caravana y además recibe un mensaje de su jefe, que no sabe abrir el informe que le ha mandado y que lo vuelve a hacer. Jodido inútil con el nivel informático de Pedro Picapiedra, piensa Alfredo, mientras empieza a notar cómo su estrés se dispara. Cuando llega a casa espera un besito de Manolita, pero en vez de eso ella le pregunta si ha comprado los huevos que le había mandado comprar. ¿Qué? Joder, siempre se te olvida, parece que no me escuchas. En ese momento Alfredo estalla. No he comprado los huevos, pero sé de una que me los está tocando. Una última tontería hace rebosar el vaso. Ahora imaginemos a Eustaquio. Se levanta a las 8, se ducha y desayuna para salir con un poco de tiempo y darse un paseo a la oficina. Cuando llega a su puesto de trabajo aparece el jefe, que le dice que sus ventas han bajado un 20% el mes pasado. Eustaquio le dice que es por la estacionalidad, a lo que el jefe le responde que es algo normal, que ocurre todos los años en época estival, que a ver si puede buscar las causas para mejorarlo para el año que viene. Acaba rápido porque los viernes le dejan salir unas horas antes, y encima es viernes, y los viernes son los viernes. Así que en vez de caminar va flotando hacia su casa. Cuando llega, Manolita le pregunta si ha comprado los huevos que le pidió, a la que Eustaquio le dice que no, que se le ha olvidado, pero que ha comprado fresas y condones. Muy bien, recapitulemos. Ya sabemos de lo que está compuesta nuestra máquina. Por último, debemos conocer que tanto la parte del cuerpo como la de la mente tienen dos tipos de balanzas, una que se reinicia cada día y otra permanente, en la que la balanza diaria vierte su contenido. Esta balanza permanente sería el metabolismo basal en el cuerpo y el estado mental en la mente. La genética tiene una gran importancia en estas balanzas, pero nuestras decisiones y actos tienen una importancia aún mayor. Estar 2 días sin comer no va a arreglar una obesidad,
Al igual que 2 días de felicidad extrema no van a curar una depresión, pero seguramente ayuden a ajustar las balanzas internas si salvas el rebote. La vida se basa en la constancia. Cada día, cada segundo cuenta. El juego nunca para, y tú tienes todo el conocimiento de la humanidad en tu bolsillo, y solo lo utilizas para subir fotos poniendo morritos. Espabila, coño, o la vida te va a pasar por encima. Vamos a la parte de comprender el contexto. Tiempo y dinero son la clave de todo el sistema que hemos montado. El tiempo sabemos que es muy importante desde el momento en el que calculamos nuestra esperanza de vida en años. Nuestro objetivo debería ser cada vez vivir más y cada vez vivir mejor. Durante prácticamente toda la historia de nuestra especie, la vida ha sido dura de pelotas. Vivías para encontrar algo que llevarte a la boca, y lo normal es que murieras de hambre, de frío, pariendo o de alguna enfermedad. La esperanza de vida era de 30 años. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XVIII, esta empezó a aumentar de forma exponencial, dejándola en la actualidad en 73 años. Este aumento hizo multiplicarse la población de unos 800 millones a casi 8.000 millones. La gente dejó de morirse de hambre. ¿Qué coño pasa? ¿Qué nos ha permitido conseguir esa mejora? Que nosotros estemos vivos depende principalmente de 2 razones, siendo la primera la que hizo explotar la segunda. Te lo voy a explicar con una historia. Antonio es agricultor, tiene un terreno y cultiva trigo. Cada año todo lo que produce lo vende, y así su mujer y su hijo pueden comer todo el año. Un año Antonio decide apartar parte del dinero de las ventas para comprar un mulo que lo ayude. A esto su mujer se niega, ya que si no lo gastan todo en comida pasarán hambre. Pero Antonio decide seguir y comprar el mulo. Pasan un invierno duro pero sobreviven, y gracias al bicho son capaces de producir el doble de trigo que los años anteriores, por lo que la familia ya no pasará hambre. Y aún así pueden ahorrar para en unos años comprar un tractor y las tierras que se venden al lado. De esta forma, a lo largo de su vida, Antonio ha pasado de solo poder dar de comer a su familia a poder dar de comer a medio pueblo. Lo que ha hecho Antonio es usar el tiempo a su favor, capitalizando su ahorro para generar nuevo capital en el futuro. Sacrifica una satisfacción inmediata por una mayor satisfacción en el futuro, y por el camino genera nuevos bienes que favorecen a toda la comunidad. A este uso del tiempo se le ha llamado capitalismo. Palabra, por otro lado, totalmente prostituida, así que puedes llamarlo como te salga de la... Hay que tener claro que el capitalismo no es una ideología, es una actitud humana que nació en un determinado lugar y en un determinado tiempo, y que gracias a ella hemos conseguido prácticamente exterminar la pobreza en todo el mundo. Vamos a seguir con la historia de Antonio. Imaginemos que compra las tierras de los agricultores locales. Llega a un acuerdo con ellos mediante el cual les paga un único pago por las tierras y después un sueldo mensual. Muchos aceptan, ya que así ganan en estabilidad y no tienen que preocuparse de tener que vender lo que producen. Pasan los años y se inventan los tractores, por lo que Antonio ya no necesita tantos trabajadores. La innovación ha provocado que esos puestos de trabajo se queden obsoletos y salgan del mercado. Esto provoca el desempleo de esos agricultores. La máquina les ha dejado fuera. Algunos montan en cólera y entran en una espiral de odio y envidia. Otros, viendo el crecimiento que está teniendo el pueblo, deciden dedicarse a construir casas y venderlas. Así, en pocos años, son incluso más ricos que Antonio. Las máquinas son la máxima expresión de la innovación. No debes temerlas, sino usarlas a tu favor. Son construidas para quitarnos trabajo y para amplificarlo, no para sustituirnos. Piensa en lo que puede hacer la máquina que tú no puedes, y sobre todo piensa en lo que puedes hacer tú que no puede hacer la máquina. Céntrate en lo segundo, utilizando lo primero. Por lo cual, la primera razón es el capitalismo. Nos falta la segunda, la que hizo explotar la primera hasta límites estratosféricos. Esto es el descubrimiento de los combustibles fósiles. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si tienes acceso a cantidades industriales de energía, podrás transformarla para generar enormes cantidades de valor. Con tus manos puedes dar de comer a tu familia, con un mulo a tus vecinos cercanos y con un tractor a medio pueblo. Hay una relación directa entre el consumo de energía y el crecimiento económico.
Por eso los grandes pasos adelante han sido el carbón, el petróleo, el gas y las centrales nucleares, pero sobre todo el petróleo. El problema en el que estamos actualmente es que cada vez se necesita más energía para sacar el petróleo, ya que los sitios buenos se han perforado, se han llevado a las guapas. Estamos en una fiesta de cincuentones a las 6 de la mañana, y lo único que puedes perforar o ya ha sido perforado o está más seco que la mojama. Podemos decir que el capitalismo es Michael Jordan y Scottie Pippen las fuentes de energía. Jordan es el genio, la clave de todo. Antes de él los Bulls no eran nadie y a partir de él el crecimiento fue brutal. Pero hasta que no llegó Pippen, 0 anillos. Con él consiguió 6. A Pippen le podrías cambiar por otros pocos jugadores y quizás podrías conseguir resultados incluso mejores, pero a Jordan no lo puedes cambiar por nadie. Ahora estamos cuestionando a Jordan y criminalizando a Pippen, a papá y a mamá. Sin el descubrimiento del capitalismo y el petróleo no existirías, ni tú ni el 90% de la población actual. No puedes cuestionar a Jordan, la alternativa es el hambre y la pobreza. El capitalismo genera capital, y esto significa más casas, más comida, más hospitales, más gente y con mayor calidad de vida. A su vez genera desigualdad. Quien sabe utilizar el tiempo a su favor generará más capital y la brecha entre el que tiene ese conocimiento y el que no lo tiene se irá haciendo más grande en el tiempo. Pero eso es malo, la desigualdad es mala. No estamos toda nuestra vida intentando no ser iguales que el resto. Los estados que permiten que sus ciudadanos se queden con los frutos de su trabajo, tanto presente como futuro, son mucho más ricos y prósperos que los que roban ese capital de sus legítimos dueños. Esto se refleja en la libertad económica. Las personas pobres de un país libre tienen una calidad de vida mucho mayor que las personas pobres de un paraíso comunista. La idea de que la riqueza debería repartirse es una idea muy atractiva. Yo también caí en ella. El problema es que no funciona y ha dejado un reguero de cientos de millones de muertos y de pobreza extrema. Principalmente porque si penalizas la creación de capital, la gente dejará de crearlo. Si voy a trabajar yo para que se lo quede otro, va a trabajar tu padre. Los estados deben crear ciudadanos, no esclavos. Por lo que no puedes cuestionar a Jordan. A lo sumo deberás ponerle un buen entrenador, por si se vuelve un narcisista sociópata. Y no puedes cambiar a Pippen por Felipe Reyes, con todos los respetos para Felipe Reyes. Podrás cambiarlo por Pau Gasol, u otro que te aporte algo parecido. Porque si el crecimiento económico va ligado al consumo energético, Felipe no va a aportarte los mismos puntos que Pippen. Seguimos. El capitalismo nos da la fórmula para conseguir valor. Valor es todo aquello que se puede intercambiar por dinero en un lugar y tiempo determinado. El valor es completamente subjetivo, por lo que algo puede tener mucho valor en un sitio y nada en otro. Para entender esta fórmula voy a poner un ejemplo. Durante 4 años estoy trabajando 12 horas diarias en construir un coche. Tengo en mi mente crear un cochazo y no escatimo ni en tiempo ni en trabajo. Me dejo el alma en ello y el resultado que consigo es 0. No vale nada, porque hay una de las partes de la ecuación que vale 0, la parte del talento. Yo no tengo ni idea de cómo fabricar un coche, por lo que el resultado será una tremenda mierda. Sí, esta barbacoa es una divinidad. ¿Por qué la mía no es igual? ¿Por qué? Porque la vida es dura. Porque siempre tengo que fracasar como albañil. El talento es algo muy difícil de definir. Yo lo entiendo como la unión de elegir bien en lo que vas a trabajar, ser bueno en ello y además exponerte mucho para que la suerte juegue a tu favor. Una fábrica de hielos en el Polo Norte, por muy bien que lo hagan, están jodidos. Al igual que si yo intento construir un coche, no conseguiré nada más que perder el tiempo. Entrena tu fuerza de voluntad y tu pensamiento crítico y utilízalas para rellenar las partes de la ecuación que dependen de ti. El dinero es poder y con poder te ganas tu libertad. La esclavitud del siglo XXI es el trabajo por obligación y sus cadenas son las deudas. El sistema te absorbe y tú simplemente te adaptas para sobrevivir. Además, el sistema hará todo lo posible por mantener su superioridad y no te dará las herramientas para romper esas cadenas, ya que ellos son los que te las ajustan al tobillo. Por suerte para nosotros ha llegado Internet y gracias a él podemos conseguir las llaves de esas cadenas. Si el tiempo es tan poderoso, ¿cómo podemos aprovecharnos de él? ¿Qué hay de lo mío? Que es muy español. Para explicarlo, voy con otra historia. Pepe vivía en Coruña, en el comienzo del siglo XX.
en una familia que iba más justita que la faja de Falete. Ante la escasez de oportunidades, decidió emigrar a Estados Unidos, la tierra de la libertad, para perseguir el sueño americano. Llegó a Nueva York y empezó a trabajar. Después de un año trabajando, fue capaz de ahorrar $400. Entonces no sabía qué hacer con el dinero y preguntó a sus amigos de allí. Uno le recomendó guardarlos en el banco, otro le dijo que se los gastara, otro que comprara monedas de oro y el último que los invirtiera en la nueva bolsa de valores, un tal Dow Jones. Pepe, como buen gallego, no era capaz de decidirse por ninguna de las opciones, así que decidió hacerles caso a todos y compró $100 en oro, $100 los guardó en el banco, $100 se los gastó en un caballo y $100 los metió en el tal Dow Jones. Al día siguiente, mientras estrenaba su caballo nuevo, un tremendo semental blanco, se cayó y se partió el cuello. Lamentablemente, Pepe no tenía ni puta idea de montar a caballo y se marcó un Superman. 120 años después, en el 2020, su nieta Clarita, a Pepe le gustaba pasárselo bien en su aldea, decidió ir a ver qué había conseguido su abuelo en Nueva York. Tenía una carta en la que explicaba sus inversiones y cómo guardó todo en el banco de JP. Así que, olisqueando los billetes, fue a mirar qué quedaban de ellas. Cuando llegó al banco del tal JP, se encontró con un tremendo rascacielos. JP Morgan se había convertido en uno de los bancos más importantes del mundo. Cuando ya entró y preguntó por lo suyo, se encontró que primero había una cuenta corriente de 100 pavos, que seguían valiendo 100 pavos. Con lo que Pepe se pudo comprar un caballo, Clarita se pudo comprar unas zapatillas. También estaban las monedas de oro. Pepe con $100 pudo comprar 5 monedas. Entre todas valían ahora $9.000. Clarita se puso muy contenta y se compró un Twingo. Por último estaban las acciones del tal Dow. Cuando Clarita vio la cifra, se mojó más que una tarde en el Acuópolis. Las acciones habían multiplicado por 7.000 su valor y ahora valían $700.000. Clarita cogió la pasta y se volvió a Coruña, donde se construyó un chalet king size. Las 4 cosas valían lo mismo hace 120 años y ahora su valor es totalmente diferente. El tiempo ha actuado de forma muy distinta en cada caso. En el caso de los dólares en efectivo, la inflación los ha devorado. La inflación no es más que la impresión de billetes. Cuantos más hay, menos vale cada uno de ellos. Y como no van a dejar de imprimir, el valor de cualquier moneda se va laminando con el paso del tiempo, lo cual no quiere decir que todas las monedas se devalúen a la misma velocidad. Un dólar se devalúa mucho más despacio que el peso o el bolívar, por eso se pudo comprar unas zapatillas. En otra divisa no serían ya más que papelitos de colores. En el caso del oro se incrementó su valor, pero no de forma dramática. Digamos que conservó bien el valor y dio una pequeña revalorización. Por último, las acciones multiplicaron muchas veces su valor. Esto se debe a que el Dow Jones es el índice de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, un índice que se actualiza periódicamente para tener siempre a esas 30 más grandes. Estas generan valor capitalizando sus ahorros y creciendo de forma más o menos constante a lo largo del tiempo. Teniendo el índice tienes una parte de cada una de ellas y te aprovechas de su crecimiento. Llegamos a la parte final del vídeo. Sé que me habéis cogido mucho cariño, pero hay que terminar. El dinero es lo que mueve todo el sistema y a su vez es la herramienta a través de la que los poderosos dominan a los débiles. Lo primero que debemos saber es lo que es el dinero. Dinero es el medio de intercambio para conseguir bienes y servicios. A su vez el valor puede intercambiarse por dinero. En la actualidad tenemos el dinero fiat, los billetitos, el euro, dólar, etc., que ya hemos visto que son un medio pésimo para mantener el valor. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué usamos como medio de intercambio y como forma de ahorro algo que nos resta valor a lo largo del tiempo? Además de ser, en muchos casos, el único vehículo de ahorro conocido por la clase baja y trabajadora. Lo poco que pueden ahorrar lo guardan en su moneda. Para comprenderlo, primero hay que saber un poco de historia sobre el dinero. Al principio los intercambios se hacían mediante trueque. El carnicero quería pan y pagaba con carne. Esto era un tremendo coñazo, por lo que se pusieron de acuerdo en darle valor a objetos que cumplieran ciertas cualidades. Fácil de dividir, que aguantara bien el paso del tiempo, transportable. Se usaron conchas o sal, hasta que surgieron las monedas, sobre todo de oro y de plata. Estas mantenían el valor y eran aceptadas en todo el mundo. Más adelante surgieron los bancos, en donde la gente depositaba su oro o plata, y lo podía sacar en otro banco en otro lugar diferente. Estos bancos daban una promesa de pago del oro depositado en forma de papelitos. Fueron los primeros billetes. La gente intercambiaba estos papelitos al realizar transacciones.
Cada billetito estaba asignado a un banco, ya que era ese banco el que había contraído la promesa de pagar por el valor del billetito. De forma espontánea, los bancos se dieron cuenta de que solo ellos sabían cuánto oro había depositado y que podían emitir promesas de pago por mucho más oro del que tenían físicamente. Así que empezaron a emitir como posesos, financiando diferentes empresas y trincando, por supuesto. Hasta que llegó el día en que saltó el rumor de que el banco no tenía oro y que las promesas se las lleva el viento y no se podrían cumplir. Así que todos fueron como locos a sacar su dinero. El banco, ante la avalancha de retiradas, se quedó sin oro y no pudo cumplir con sus obligaciones. Se produjo la primera corrida bancaria, o corralito, y el primer banco quebrado. Ante el gran aumento de bancos quebrados, surgió un organismo que se dedicó a salvar a esos bancos. Es decir, si un banco quebraba, ellos se hacían cargo de que la gente no perdiera sus ahorros. De esta manera se creó el Banco Central, y de esta manera se validó un sistema en el que el dinero se convirtió en confianza, ya que si todos fueran a la vez a sacar su oro no habría ni para la mitad, con suerte. Este Banco Central impulsó una moneda única para todos los bancos, así no habría diferentes papelitos, sino solo uno. Se pasó de las promesas de pago a los billetes actuales. En el caso de los dólares, estos al menos al principio estaban ligados al oro. Los dólares eran equivalentes a ese oro, pero esto dejó de ser así, cuando corrió el rumor de que este Banco Central no tenía oro suficiente para sufragar las deudas contraídas, lo que provocó una estampida de gente queriendo cambiar sus dólares a oro. Ante esta situación, se decidió que se desligaba el valor del dólar del oro, así que ya no podía intercambiarse por oro. De esta manera, el Estado podía imprimir todos los dólares que quisiera, ya que simplemente era una deuda contraída con el Banco Central, que como son ellos mismos, nunca exigirán su pago, porque el Banco Central tiene de independiente lo que yo de cura. Así fue como le dimos el poder del dinero a los estados, que por supuesto han estado usando de forma descontrolada. Tienen el botón para fabricar dinero y el dinero es intercambiable por valor, por lo que se sienten como auténticos dioses creando valor de la supuesta nada. Pero no, amigo, no sale de la nada, sale de tus bolsillos. Cada vez que se imprime un billete, el tuyo pierde un poquito de valor. Le van dando mordisquitos, es el robo encubierto. Los poderosos usan el dinero para esclavizar y extraer el valor de las clases medias y bajas. Nos exprimen como a putas naranjas, y el dinero es su exprimidor. Aquí tenemos a los líderes mundiales decidiendo las políticas monetarias para sus súbditos. El próximo recorte de libertades vendrá con la implantación de las monedas digitales de Banco Central. Como siempre, aprovecharán la incertidumbre y el miedo para llevarlo a cabo. Con estas monedas digitales, su objetivo es acabar con el anonimato del efectivo y así tener un control total de todas nuestras transacciones. De esta manera podrán decidir dónde, cómo y cuándo puedes gastar tu dinero. Vamos a entrar en cómo lo hacen. ¿Cómo se perpetúa ese robo? Se hace a través de dos formas, la inflación y los impuestos. Vamos a empezar por los impuestos. Los impuestos son los que cobran los estados a sus súbditos por vivir en un lugar y sitio determinado o por hacer transacciones con súbditos de ese lugar determinado. Son tácticas mafiosas, o me pagas la mordida o te parto las piernas. En este caso te meten en la cárcel. Dependiendo del estado, la mordida es mayor o menor, y no hay ninguna relación entre lo que te exigen y los servicios que ofrecen, ya que además no hay negociación alguna. Son lentejas, pueden estar tiernitas o que sea como masticar piedras. Un estado capaz de financiarse únicamente con sus impuestos y que intenta que no se disparen son lugares en los que el ser humano podrá florecer. Debemos diferenciar entre los impuestos directos y los indirectos. Los directos gravan el trabajo y el patrimonio, y los indirectos gravan el consumo. Un Estado debería financiarse únicamente con los indirectos, con el consumo. No hay algo más perjudicial para una sociedad que el tener que pagar por trabajar, y si además lo atenazas mediante deudas, les conviertes en esclavos. Si penalizas el trabajo, la gente trabajará menos, y si tu país no es atractivo para poder trabajar y ganarte la vida en él, ni Dios va a ir allí. Y si no se trabaja, no se genera valor, y como el valor es dinero, ese territorio tendrá menos dinero y será más pobre.
por lo que si se siguen subiendo los impuestos cada vez se generará menos valor y más esclavos, y como el poderoso siempre querrá mantener el sistema, exprimirá a sus siervos hasta que no les quede ni un billete en el bolsillo, porque a ellos les sudamos las pelotas, ellos solo quieren seguir chupando el bote. Si no se les pone límites y se respetan, el Estado se devorará a sí mismo hasta que estalle una rebelión. Es mucho mejor el 10% de 10.000 euros que el 80% de 1.000. Además de obtener más dinero, tu país crecerá y cada vez obtendrás más. Esto al político se la bufa, por dos razones principalmente. La primera es porque la mayoría son unos completos analfabetos que solo saben vivir de engañar al personal, y ni siquiera comprenden el ejemplo anterior. Y la segunda porque su interés personal está por encima de cualquier otra cosa, con lo cual sus incentivos no están alineados con la prosperidad del Estado. En muchos casos la misma prosperidad les suda a los bajos. Su sustento depende de que esté su nombre en una urna, el resto es secundario, y si hace falta prometer la luna, lo harán. Los estados son prósperos cuando la gente puede prosperar en ellos. Es algo muy simple y básico, pero que no se cumple porque hay un sistema que mantener. La otra forma de robo es la inflación. Ya hemos dicho que esta se produce por la impresión de dinero. Cuando hay más dinero buscando los mismos bienes, estos suben de precio. Por eso los estados siempre buscan que haya crecimiento, ya que eso implica que haya más bienes, y como hay más bienes que antes, aunque haya más dinero, se diluye la inflación. El problema viene cuando no se crece, sino lo contrario, se decrece. En esos casos hay más billetes buscando menos bienes, lo que hace que la inflación explote. También hay que tener en cuenta el poder que tenga cada estado para imponer su moneda. Cuanta más gente use tu moneda, más se diluye la inflación, ya que hay muchos bienes entre los que repartir los billetes. De esta manera sometes al mundo entero, ya que exportarás a todos la inflación. Imagínate que eres tan poderoso que puedes obligar a todos a que comercien todo lo relacionado con la energía en tu moneda, y al que se rebele le enseñas tu poder militar. Esto te da la capacidad de comprar todo simplemente dando un botón, y si no te gusta te monta un golpe de estado o una guerra. Las guerras también son tremendamente inflacionarias, no solo en número de muertes de inocentes, sino también económicamente, ya que otorgan la potestad a los estados de gastar cantidades ingentes de dinero en mantener la maquinaria de guerra, y por el camino saquean países y reparten las ganancias entre su grupito. Obviamente los poderosos nunca en su vida han admitido esos saqueos. A sus ciudadanos les camelan con propaganda, debidamente instrumentalizada a través de los medios de comunicación que esos mismos poderosos poseen. Ellos nos crean su verdad y nos la imponen, y si no te gusta, te jodes y bailas. Utilizan cientos de técnicas para vender su moto. Si nos formamos la realidad a través del lenguaje, si yo deformo ese lenguaje, cambiaré tu realidad. Te haré creer una realidad que no existe. Términos como tropas de paz o discriminación positiva son términos contradictorios en sí mismos, que fuerzan a tu mente a creer lo que no es. Es como si alguien te convence de que puedes sorber y soplar a la vez. ¿Cómo llega ese dinero a determinados bolsillos? Llega principalmente a través de dos formas: los políticos y las empresas, que están hechos el uno para el otro. Los políticos no deberían necesitar darle a la maquinita para funcionar, ya que para eso tienen los impuestos, que en muchos casos son más de la mitad de todo lo generado por sus súbditos. Aún así no les es suficiente y necesitan más, por lo que le dan a la impresora u otros les mantienen sus vicios si no tienen acceso a la misma. En España no imprimimos billetes, pero los imprime el Banco Central Europeo y nos los da a un interés ridículo para seguir manteniendo el chiringuito. De esta manera destinan el dinero de la maquinita en pagar sus sueldos y montar un enorme entramado burocrático, en el que por supuesto meterán a sus amiguitos y conocidos, crearán ministerios, comités, juntas, estudios. Su imaginación es increíble. Cuanto más raro y difícil sea de comprender lo que digan que están haciendo, más te están robando. Por su parte, los empresarios corruptos son los que llevan a cabo las obras dadas en muchas ocasiones a dedo por los políticos. También usan mucho las subvenciones. Por supuesto, luego gran parte del dinero se pierde, y ni se dan esas subvenciones ni se hacen esas obras, o se hacen por mucho menos de lo que cuestan, filtrándose buena parte del dinero en las porosas manos de los políticos. Estas dos son las formas más clásicas y burdas de corrupción. Luego están las empresas, donde los bancos son la clave. Ya hemos visto cómo se las gastan, y por cada dólar o euro que depositamos en el banco, ellos prestan 10, 100, 1000, sabrá Dios. Es una sorpresa, hasta que todo haga un resplandor y hace ¡pum!
Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Estos bancos prestan ese dinero que crean a un tipo de interés determinado. Con ese tipo de interés, los estados intentan sin éxito controlar la economía. Durante la última década ese tipo estaba casi en cero. Aquí viene gran parte del robo. Los bancos han estado prestando a intereses casi negativos a cientos de empresas. Muchas de esas empresas no tenían beneficios y solo sobrevivían a base de créditos, que renovaban cada año a intereses ridículos. Es el mismo modus operandi que los estados. Esas empresas deberían desaparecer, ya que no generan valor y se mantienen artificialmente por la inflación que meten los bancos al regalarles el dinero. Se les llama empresas zombie. Muchas de ellas tienen trabajadores cobrando 100k y directivos metiéndose millones en empresas parasitarias que carroñean el dinero de los bolsillos de todo el mundo, ya que tanto el euro como el dólar son monedas de reserva de valor en prácticamente cualquier sitio. Es decir, si tú ahorras en dólares y Uber renueva su crédito al 0%, está devorando el poder adquisitivo de tus bolsillos. Y peor aún, si tienes muchas empresas haciendo lo mismo, el día que la inflación se dispare y haya que subir los tipos para intentar frenarla, todas estas empresas se irán a tomar por culo y ya han dejado claro que si son demasiado grandes las salvarán con tu dinero. Son los llamados rescates. Cuando se sube el tipo de interés, lo que se pretende es que la gente deje de consumir. Es decir, que eres tan pobre que ya reduces hasta lo que te gastas en comer porque no te lo puedes permitir. De esta manera se reduce el consumo y baja la inflación. Te estrangulan para poder mantener el sistema, mientras que ellos seguirán dándole a la impresora para mantener el chiringuito. El dejar de darle a la maquinita combatiría de una forma mucho más eficiente la inflación, pero eso no lo van a hacer. Prefieren que tú te mueras de hambre antes que desmontar el sistema. Así que contestando a la pregunta del vídeo, el secreto de la felicidad, nadie tiene una contestación fácil ni clara para conseguirla. Pero sin duda, si quieres ser feliz, debes cuidar tu cuerpo, debes entrenar tu mente, sobre todo tu fuerza de voluntad y tu pensamiento crítico, para que de esta forma no caigas en manipulaciones de ideologías patateras que coarten tu individualidad y te conviertan en un autómata. Debes también tener más programas que te aporten felicidad que tristeza. Aprende a usar el tiempo a tu favor. Utiliza el pensamiento crítico para generar el mayor valor posible e intercambia este valor por dinero que te otorgue la libertad. Porque los poderosos muchas veces parecen gigantes, solo porque se les mira de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Si te ha gustado, suscríbete, dame like y comparte.